en el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos. Entramos en sintonía todos a esta hora a hacer un estudio básico de lo que el Eterno nos permita compartir durante este lapso de tiempo respecto del parashá que tenemos en curso, nuestro parashá número 8, Vayishlach. Y esta expresión Vayishlach en hebreo para nuestro idioma en español nos habla de enviar. Él envió, Jacob envió. Así es que vamos a ir muy puntualmente al texto en la lectura, recordándoles, amados, que ya en los años anteriores hemos hecho detalladamente el estudio de estos parashá, incluyendo obviamente el del día de hoy, con algunos acercamientos a temas que la parashá considera. Así es que hoy haremos un recuento de algunos otros temas que no hemos tratado con anterioridad. Básicamente el capítulo 32, desde el verso 4 en adelante, da comienzo a este parashá hasta el capítulo 36, verso 43. Podemos tomar un texto también del Tanaj en el libro de Abdías, en el capítulo 1, verso 1 al verso 21, y en el primer libro de Pedro, en el Brit Hadash, en el capítulo 1, verso 9 al capítulo 2, verso 12. Vamos a hacer una muy rápida lectura de comienzo para introducir nuestra jornada. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Adonai. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Adonai es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, campamento. Estos son dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Es muy importante esta información, estos dos textos, Seir y Edom, ya los hemos explicado en otras ocasiones. Por favor, considere revisar estos temas. Y les ordenó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Aquí básicamente, y quiero parafrasear para ganar un poquito de tiempo en esta historia, recordemos que desde el tiempo de su niñez, Isaac, con sus dos hijos, Jacob y Esaú, tienen algunas diferencias en cuanto al carácter y la formación de cada uno de ellos. Recuerden que en el parashá anterior veíamos cómo Esaú corresponde a un hombre de campo. Ese hombre de campo, entre comillas, también aduce a un hombre del mundo, un hombre enfrentado a las actividades fuera del hogar, la actividad de la casa, los peligros, el enfrentar muchas circunstancias. Mientras que nos decía la palabra anterior, el parashá anterior, que Jacob hace atribución a un hombre tam, a un hombre íntegro, a un hombre de estudio, a un hombre de palabra, básicamente. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque después de que se suscitó el tema de la bendición y aclaramos la semana anterior la honorabilidad de Jacob al respecto, no como se nos había tal vez enseñado en alguna otra ocasión, engañador y todo esto, entonces recordemos que Esaú juró, prometió que una vez su padre muriera, una vez su padre Isaac muriera, mataría a su hermano Jacob por el engaño, comillas, de lo que había sucedido. Ahora, esa amenaza ha transcurrido por más de 20 años. Estos 20 años Jacob ha permanecido en la tierra de Padán Aram junto a su suegro Labán, un hombre que evidentemente sí viene de una connotación de engaño, de mentira, entre otras cosas, de artes de ocultismo y demás. Sin embargo, durante estos 20 años, bajo la cobertura de este hombre Labán, Jacob fue reunido en familia, 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas y hasta el momento 11 hijos. 11 hijos porque está pendiente el nacimiento de ¿quién? De Benjamín, el segundo hijo de Raquel, su amada esposa. En este proceso vemos a Jacob tomando una decisión de retirarse del campamento de su suegro Labán e ir en dirección, por favor, preste mucha atención, ir en dirección a reencontrarse con su padre Isaac, donde en Hebrón, en el lugar de Betel, en el lugar de luz. Así es que inicia su regreso a casa sabiendo que en el camino obviamente se va a encontrar con aquel hermano a quien él ama y respeta, pero a quien tiene terrible temor, miedo, pánico, podríamos decirlo así.
En este proceso, leyendo el libro de Bereshit capítulo 32, del verso 1 en adelante, nos dice que Jacob hace una oración a Adonai pidiéndole que le proteja y pidiéndole que le permita regresar sano y salvo junto con su familia a casa. Número 1, ora. Número 2, envía presentes a su hermano en el camino a través de sus siervos. Dice la palabra que tomó de lo que tenía a la mano. Y ese tomó de lo que tenía a la mano es muy interesante porque dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo y no venga acaso y me hiera y me quite la vida. Entonces, dice que le envía presentes y ese número de presentes es muy interesante. Está en el capítulo 32, verso 14 en adelante, y menciona la cantidad. 200 cabras, 20 machos, etcétera, etcétera. Léalo por favor usted en casa con detenimiento. En total le hace un envío de 10 regalos. Clasifíquelos. Clasifíquelos, usted haga el ejercicio allí en casa, por favor, hágalo. Léalo. 200 cabras, trace una liniecita allí. Va el número 1. Número 2, 20 machos, cabríos. Número 3, 200 ovejas. Y así sucesivamente para concluir que le envió 10 regalos. 10 regalos que son importantes. ¿Y por qué específicamente 10 regalos? Ya usted puede estar haciendo en su corazón una reflexión, la importancia de este número 10. En total le envió 580 regalos. Es decir, 10 regalos en cantidad fueron 580 componentes de esos 10 regalos. Ese número 580, no sé si la pastora lo quiere compartir un poco más adelante, se lo voy a dejar a ella como tarea, porque ese número 580 no es un número casual, es un número extraordinariamente importante. Nosotros lo leemos con mucha rapidez y ni siquiera sabíamos que eran 10 presentes, ni tampoco sabíamos que era un total de 580 detalles dentro de los presentes. Ya lo vamos a mencionar. Viene todo el proceso en adelante y cuando evidentemente en el camino se presenta su hermano Esaú, es interesante notar que Esaú viene acompañado de 400 hombres. Esto nos muestra a un Esaú hombre de guerra, hombre de ejército, hombre, yo no sé si pueda usar la palabra de pandilla, de ganga, de pandilla realmente, pero viene acompañado con un ejército de 400 hombres. Justo Esaú, cuando se va a cruzar ya frente a frente con su hermano Jacob, Jacob está atemorizado de saber que viene con hombres guerreros, mientras que él solamente transita con su familia, sus ganados, sus ovejas, sus camellos, un hombre de familia. Es un punto importante. El uno, recuerden desde su infancia, uno es hombre de campo, del mundo, mientras que el otro es un hombre íntegro. 20 años después, en su reencuentro, continúa la escena. Un hombre de guerrilla, un hombre acompañado de 500 guerreros, mientras que Jacob viene acompañado de su esposa, sus hijos, sus esposas, sus hijos y sus pertenencias. Ahora, es interesante en la lectura de este primer principio notar que cuando se reencuentran, lo primero que Esaú ve al frente suyo, dice la palabra, vio a las mujeres. Es interesante en la lectura resaltar por qué razones Saúl lo primero que ve es a las mujeres. Porque como hombre de mundo, sus ojos estaban puestos ahí, en las mujeres. Espero que me pueda entender hacia dónde estoy dirigiendo este tema. Estamos hablando con los varones en la mañana el tema de las pasiones juveniles. Y esta es una de las pasiones juveniles, comillas, en la vida de Esaú, las mujeres. Y si más adelante lo leyéramos en detalle, cuando hablemos de la genealogía de Esaú, nos daremos cuenta con cuántas mujeres cananitas e hijas de Ismael hubo relaciones, hijos acá, hijos allá, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero resaltar es que lo primero que él ve en ese campamento son mujeres. Obviamente aquí en el campamento se presenta también algo muy interesante, y es que Jacob separa en dos su grupo, su campamento. Coloca todo lo que son sus esposas, sus hijos en un grupo y todo lo que son sus siervos y demás en otro grupo. Ahora, número 1. Número 2. Cuando viene el encuentro,
La palabra aquí es muy interesante y al leerla pues parece que es muy, ¿cómo podría decirlo? Pareciera ser muy especial porque dice que Esaú corrió a su encuentro. Estoy en el capítulo 33, verso 4. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron y alzó sus ojos y vio a las mujeres. Alzó los ojos y vio a las mujeres, como que lo que le interesaba era esto. Entonces, aquí es interesante porque podríamos considerar que hubo un encuentro muy afectivo, muy de hermanos, muy de shalom, de gran unidad, de perdón, de unidad como tal. Pero un momento, hermanos. Este verso que estoy tomando en consideración en el capítulo 33, verso 4, es un verso al que se le debe leer con mucho detenimiento porque ese beso y ese abrazo y esas lágrimas, dice Camilo que utiliza la expresión, lágrimas de cocodrilo. Mucho cuidado con esto. Vean el ejemplo. Si salimos a la calle y eventualmente en la calle alguien se presenta en la calle, un desconocido se presenta en la calle y nos asalta, pues no pasaremos de tener un tremendo susto y entregar las pertenencias y listo, el ladrón huyó. Pero aquí vemos a un hombre de campo que amenazó de muerte y que las amenazas de muerte no se olvidan. 20 años después, Esaú trae en su corazón una herida abierta por 20 años que aunque cerrada no ha cicatrizado. Y cuando se acerca y lo abraza y le da su beso, está mirando la oportunidad de cómo en ese mismo instante cruzarle la espalda, lo diríamos en español, la puñalada por la espalda. ¿Por qué esto, mis amados hermanos? Esto es muy interesante, tiene que ver con el número 580 que le decía la pastora ahora, porque evidentemente, recuerden que Jacob tenía una protección divina. Jacob tenía la protección de Hashem que le prometió traerlo de regreso a Betel. Jacob prometió a Hashem que si lo traía con guardado y protegido hasta Betel, entonces levantaría el altar en el lugar de luz. Ahora, cuando Jacob lo besa y lo abraza, no fue para decirle, hermano, cómo te he extrañado, cómo me has hecho de falta, sino era porque estaba buscando el momento para quitarle la vida. Sin embargo, la protección de Hashem no le permitió a Esaú obrar en su mala inclinación. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, hermanos, de escuchar testimonios de ministerios donde personas se han levantado justo frente a un altar y han desenfundado un arma, incluso para quitarle la vida a un ministro. Y cuando han apuntado ya con el arma para quitarle la vida al ministro, suceden cosas extraordinarias como que el arma no funciona, como que de pronto el homicida ve a la par del ministro ángeles que lo cubren, cosas como estas. Bueno, esto es lo que acaba de suceder justamente aquí con Jacob. Esaú pudo notar que le era imposible quitarle la vida a su hermano porque descubre que Jacob tiene una protección divina. Por favor, dígalo conmigo, yo tengo la protección divina de Jacob sobre mi vida porque estamos ungidos con la protección del Santo de Israel. Ahora, en todo este proceso, ya usted conoce la historia. Finalmente Jacob le insiste a su hermano y le dice, toma para ti los presentes. Y se sucede otra lectura interesante aquí. Esaú le dice, amado hermano, la verdad es que no necesito tus presentes, no es que no los quiera recibir, pero a la verdad es que yo tengo suficiente. Y le dice, de ninguna manera, quiero que tomes todos los presentes porque te los entrego y quiero hallar gracia delante de ti, mi siervo. Lo trata con humildad, con respeto, con honor. Jacob es un hombre que tiene la madurez, el entendimiento, el manejo de la palabra. La blanda respuesta aplaca la ira. Amén, digan amén. La blanda respuesta aplaca la ira. No entendí ese qué significa, pero la blanda respuesta aplaca la ira. Ahora bien, noten que aquí hay algo interesante. Le dice Jacob, mira mi hermano, todo esto es para ti, porque la verdad es que todo lo que tengo, Hashem me lo ha entregado. Observen la diferencia entre un hombre de campo que dice, tengo mucho, tengo suficiente y no necesito nada más. Y Jacob, que es un hombre íntegro y dice, todo cuanto tengo, lo tengo de parte de Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre tener mucho y tener todo?
La diferencia entre tener mucho es que siempre te hará falta algo más. Pero cuando lo tienes todo, ustedes recuerdan la enseñanza cuando vino la mujer viuda y entregó una moneda en la ofrenda, mientras que venían otros hombres con, ¿cómo se puede decir?, bultos, con bolsas de oro. Y entonces Yeshua dice, esta mujer ha entregado más que todos los demás. Y sus discípulos le decían, pero Señor, ¿cómo se te ocurre decir esto si esa mujer tan solo ha tirado allí una moneda de ofrenda, mientras que estos hombres traen por porciones cantidades de riqueza? Y les dijo, ella entregó todo lo que tenía. Ahí está la diferencia entre mucho y todo. Quiero con esto significarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen mucho y quieren más? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos todo lo que ya Hashem nos dio? ¿Qué tenemos? La vida, la salud, un hogar, una familia, nuestra identidad como casa de Israel. Es todo lo que necesitamos. Y en cualquier otra circunstancia distinta a esa, Hashem está con nosotros. Como estamos aquí contra reloj y todos tenemos que compartir, voy a mi segunda porción del tema. Mi segunda porción del tema tiene que ver con una historia que es desgarradora. Capítulo 34, la voy a parafrasear en su totalidad. Cuando salieron del lugar de Padan Aram, recuerden que el propósito principal de Jacob era ir en dirección hacia el encuentro con su padre. Sin embargo, nos damos cuenta que antes de llegar al lugar hacia donde él se dirigía, en el capítulo 33, verso 17, dice que entró a un lugar llamado Sucot y allí edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Después de Sucot, pasó a la ciudad de Siquem. Y en la ciudad de Siquem compró tierras, compró tierras y se estableció a las orillas del lugar de Siquem. Compró el campo en este lugar y estando allí en aquel lugar, levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es, el Dios de Israel, el Adón de Israel. Y en este capítulo 34 nos damos cuenta que se está levantando un altar en un lugar que no es el lugar donde debería estar el altar, comprando tierras que no debía comprar tierras, entrando a Sucot, levantando casa y campamento para sus ganados en un lugar donde no tenía por qué hacerlo. La ruta que él traía como caminante, como misionero, su trayectoria era Betel, el encuentro con su padre. ¿Por qué razón aquí vemos a un Jacob ocupándose de cosas que no eran su propósito? Comprando tierras, levantando casas, levantando cabañas, etc. Y en el capítulo 34 entonces nos narra la historia de su hija Dina. Por supuesto es importante que hagamos una pequeña reflexión al respecto. Recordemos que Jacob tiene 12 hijos. Con su esposa Lea tiene ¿cuántos hijos? Vamos a repetirlos, tome nota por favor. Con Lea tiene a Rubén, a Simón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Tiene 6 hijos varones y una hija, Dina. Dina. Esto es muy importante, amados hermanos, quiero que lo tengan presente. Porque Dina, dice el primer verso, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había sido dada a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Este punto aquí compartimos esta mañana con los hermanos de Londres un muy buen tiempo, los hermanos de Europa. Respecto a esto, no puedo tomar el mismo tiempo ahora, pero básicamente es esto, hermanos. ¿Cómo es que una niña, una joven, hija de Jacob, del patriarca, una doncella, una niña joven, sale de su campamento de protección, de su campamento de familia, de su campamento como pueblo de Jacob, como hijos como nietos de Abraham, bisnietos de Abraham? ¿Cómo es que ella sale sola? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde hay hermanos? ¿Dónde están los siervos de Jacob que la protejan? ¿Cómo puede una mujer joven salir en un campo desconocido, en un territorio totalmente inhóspito que nadie conoce? Aún ni siquiera el mismo Jacob sabe cuál es la historia de este territorio.
Lo importante aquí para resaltar es que en nuestros tiempos modernos, de igual manera, nosotros los padres no podemos soltar a nuestros hijos que salgan en territorios o a territorios desconocidos, porque definitivamente salir de la cobertura del campamento nos genera riesgos extremadamente delicados. Dice la palabra en la lectura, para hacer un poco la paráfrasis de todo esto, que apareció un hombre en Siquem, hijo de Hamor. Siquem, hijo de Hamor, es un príncipe. Estoy en el capítulo 34, verso 2. Y entonces tomó a esta joven, a Dina. Tomó aquí es en una palabra muy simple, pero lo que hace es que la fuerza, la rapta, la secuestra, la viola, se acuesta con ella, dice la palabra, y la deshonra. Hay una violación. Es decir, que una violación a una hija de la casa de Israel no solamente era una hija al patriarca Jacob, es una violación para el pueblo de Israel, para la casa de Jacob. Este nombre de Israel, recordemos que ya fue cambiado aquí en el capítulo 32, aparece en el capítulo 32, en el verso 28, fue cambiado su nombre de Jacob a Israel en el encuentro que tuvo con el ángel. Por lo tanto, esta violación no era solamente a la hija de Jacob, esta es una violación al pueblo de Israel. Pero lo que inmediatamente nos llama poderosamente la atención aquí es que los hijos de Jacob se encuentran en el campo, cuidando los ganados. Cuando regresan y se enteran de toda esta situación, entonces dos de los hijos, muy importante que lo tenga presente, Simeón y Leví, deciden por su papá, toman decisiones y les dicen: pues no vamos a aceptar que ustedes vengan ahora, después de la deshonra de nuestra hermana, a pedir que ella se case con su hijo. Le hablan al rey Hamor. Por lo tanto, entonces ahora se es necesario que si ustedes quieren ser parte de nuestra familia, de nuestra parentela y ser unidad con nosotros, deben ustedes ser circuncidados, porque no podemos entregar a ninguna de nuestras mujeres a hombres incircuncisos. Ellos plantean la situación y Siquem reconoce y acepta la propuesta. Ok, me voy a circuncidar, no es problema. Yo me he enamorado de esa joven y la quiero como esposa. Pero cuando leemos el trasfondo de esta lectura, realmente notamos que aquí, más que una Brit Milá o una circuncisión espiritual, digámoslo, ellos veían con interés la riqueza del pueblo de Israel. De hecho, el rey decía: si nos emparentamos con ellos, miren todo lo que tienen, sus ganados, sus mujeres son hermosas, todo será para nosotros, así es que procedamos con una circuncisión. Es decir, que aquí el término Brit Milá probablemente no lo podamos entender en el sentido Kadosh, sino más que todo en un sentido totalmente comercial o negociante de parte de ellos. En esta historia se sucede algo terriblemente delicado. Simeón y Leví, al tercer día de la circuncisión de estos 100 hombres, deciden ingresar al territorio de este rey Hamor y quitarle la vida al rey, al príncipe, a Siquem y a los 100 hombres que formaban esa población. Rescatan a su hermana. Observen la palabra que estoy utilizando. Rescatan a su hermana, lo que indica que había sido raptada, estaba secuestrada. Rescatan a su hermana, recuperan la vida de ella, matan a todos los varones, saquean el lugar, toman a las mujeres, toman a los niños y los llevan consigo. En esta historia me pregunto, ¿este es el pueblo de Israel al que nosotros pertenecemos? ¿Qué está sucediendo en esta historia? Es interesante cómo la Biblia nos permita tener una enseñanza de este nivel en el que vemos a un pueblo de Israel extremadamente preocupante la situación. Simeón y Leví. Sin embargo, cuando esto pasa, Jacob lo único que les dice a sus hijos es: pero hijos, ustedes han ocasionado este desastre, ¿y qué ha pasado? Que ahora la gente va a hablar mal de mí y seguramente vendrán y querrán atacarnos y acabarnos en familia. En toda esta historia, y la historia es muy extensa, pero mi tiempo se agotó, quiero simplemente entonces cerrar, mis amados hermanos. Acompáñenme, por favor, en el libro de Bereshit, aquí mismo donde estamos, en el libro de Bereshit. Vamos un momento al capítulo, perdónenme un segundo para llegar, vamos a ir un momento al capítulo 49, por favor. Vaya conmigo al capítulo 49 del libro de Bereshit. En el capítulo 49 del libro de Bereshit, Jacob bendice a sus hijos. Bendice a sus hijos. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre, a Israel.
y bendice a cada uno de sus hijos. Bendice a Rubén, que eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y viralidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primogénito, ya no serás el primero, porque te acostaste en mi cama y profanaste la cama de tu propio padre. Luego veremos esto más adelante en el parachá correspondiente. Pero aquí cerremos en esta historia. Verso 6. Capítulo 49, verso 6. La bendición para Simeón y Leví. ¿Qué les dice Jacob a Simeón y Leví? Les dice: Simeón y Leví son chacales. Por favor, busque usted en su diccionario la palabra chacal. ¿Qué significa? Es decir, los trató como animales, pero como animales depredadores. Una palabra extremadamente fuerte de Jacob para sus hijos. Inmediatamente les dice: sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Verso 7. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob y los desparramaré en la tierra de Israel. ¡Wow! Esto es un término impresionante lo que estamos observando acá. Pero más adelante, cuando desarrollemos todo el contexto de Torá, nos encontraremos frente a dos respuestas con respecto a este punto. Número 1, recordemos, ¿qué pasó con Simeón? Recordemos cuando llega el tiempo de José en Egipto, cuando José decide dejar a uno de los hermanos puesto en condición de preso, mientras sus hermanos regresan a encontrarse. ¿Recuerdan esa historia? ¿A quién dejó preso? A Simeón. Y ahora entendemos por qué dejó preso José a Simeón. Porque José de niño recuerda ese estrago que pasó en Siquem. José tiene clara la manera como Simeón y Leví entraron en Siquem y mataron a todos estos hombres de una manera atroz. Entonces ahora José quiere saber quién es el Simeón de hoy, después de estos años. ¿Quién es este Simeón que tengo aquí guardado? ¿Es un verdadero hombre feroz, salvaje, o ha tenido algún tikkun, ha tenido alguna techuvá en su vida? Número 1 y número 2. ¿Quién es Leví? Con el paso de los años, recordemos que Leví, ese hombre que entró en Siquem y mató y participó de esta matanza, Leví se convertirá ahora. Recuerden cuando viene el becerro de oro y toda esta historia, recuerden que los únicos que se conservan y se mantienen en santidad conforme a los misbot y las ordenanzas, justamente es la tribu de Leví. Esto nos muestra entonces, mis amados hermanos, que definitivamente cualquiera que sea nuestra historia, cualquiera que sea nuestro pasado, cualquiera que haya sido la piedra de tropiezo en nuestro camino y en nuestra vida en el ministerio, todos tenemos la oportunidad de techuvá y de tikkun, de arrepentimiento y de corrección. Así es que vamos a ver más adelante en la historia a Simeón y a Leví. Esta es la porción pequeña que tengo para compartirles del estudio del parachá de hoy en esta vida interesante, recordando que las mujeres tienen la responsabilidad de guardar la lealtad de sus hijos y los varones tienen la responsabilidad de guardar el honor. Por lo tanto, amados padres, no importa a dónde vayamos, no importa el lugar donde estemos viviendo hoy, en qué ciudad, en qué país, en qué lugar, pero no permitamos que nuestros hijos se mezclen, se asimilen y se contaminen con el mundo, porque si les damos libertad, como pasó con Dina, que quiso salir y conocer cómo era la vida de las niñas, dice de las niñas, yo no sé si las niñas salen a mirar niñas, porque aquí debería decir que Dina quería ver los chicos de la ciudad, dice que quería ver a las chicas, bueno, ok, quiso ver a las chicas, pero sea los chicos o sea las chicas, lo importante es que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y todo esto trajo deshonra para el pueblo de Israel. Les dejo como tarea que continúen en el parachá, porque más adelante vendrá nuevamente el tirón de orejas de parte de Hachén a Jacob, diciéndole: ¿qué haces perdiendo el tiempo en Siquem? ¿Qué haces perdiendo el tiempo en Sucot? Si te traje de Padán Aram para que vengas a Betel, donde te confirmaré como Israel, como la nación santa, como la nación escogida, y el nombre de Israel, que será el nombre más importante, ese nombre está consigo inscrito, porque allí aparecerá el nombre de Lea, el nombre de Rica, el nombre de Raquel, el nombre de Isaac, el nombre de Jacob, el nombre de Sara y el nombre de Abraham.
Esas siglas de las letras del nombre de Israel en hebreo son los nombres de los patriarcas y las matriarcas de la casa de Israel. Amén. ¿Me pasé por cuánto tiempo, Pastora Pili? Baruch Hashem. Gracias. Bueno, algo que nos llama mucho la atención del parashá del día de hoy es ver la personalidad de dos personas que se le aparecen mucho en el camino a todos nosotros y que el parashá nos quiere resaltar que se nos van a aparecer en el camino. Quiero que vaya conmigo a la bendición que Hashem le dio a Jacob para que la recordemos un momento, porque a veces se nos olvida que en medio de la adversidad en que estemos viviendo, que en medio de los problemas que estemos viviendo, el parashá es para hoy, para ti, para hoy. Amén. Recordemos Bereshit, capítulo 28, verso 15. Venga conmigo a Bereshit, capítulo 28, verso 15. Dice, y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Yo quiero que tú abras tu Biblia, no quiero que la leas conmigo, no quiero que la leas de la tableta, quiero que abras tus escrituras para que veas que Hashem te está dando promesa. Amén. He aquí yo estoy contigo y te bendeciré y te guardaré. Por donde quiera que fueres. Si estás con tu hermano Esaú, por ahí yo te voy a guardar. Y volveré a llamar, a traerte a esta tierra. Es una promesa impresionante. Amén, amén. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. O sea, Hashem te está diciendo hoy, yo voy a cumplir mi promesa. Como cuando Hashem nos dice en el libro de Filipenses, el que comienza la buena obra la terminará. Punto. Tú no te preocupes porque Hashem la va a terminar. ¿Cómo? Ese no es nuestro problema. Y luego, cuando ve que Jacob ya era hora de que volviera a la tierra, le dice, yo te volveré a traer a esta tierra. Venga conmigo a Bereshit, capítulo 31, verso 13. Libro de Bereshit, capítulo 31, verso 13, dice, yo soy Adonai de Betel, donde tú ungiste la piedra. O sea, le dice, yo te vi cuando tú le colocaste el aceite a la piedra. Y donde me hiciste un voto. Es que no se le olvida que nosotros hacemos voto con él. Amén. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida el voto, pero a él no se le olvida el voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Amén. Tremenda palabra. Qué lindo. Esas dos promesas le traen a Jacob una tremenda guerra espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que Labán, ¿sabes que Labán en la palabra de Hashem significa blanco? ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos ese blanco de Labán en nuestras vidas, realmente él era un hombre oscuro. Era el hombre más oscuro de ese tiempo en la tierra. Y lo tenía como suegro. Y vemos entonces que Jacob tiene un Labán, que es un hombre oscuro, que era el hombre de los negocios de ese tiempo, que era mentiroso, ladrón. Bueno, que si le decían, ¿tú cuál Dios tienes? Él decía, depende de dónde estuviera parado. Si estaba en India, era Shiva. Si estaba en Emiratos Árabes, era Alá. Si estaba en Sudamérica, era la Mariana. Si estaba en México, era la Guadalupana. O sea, él, donde estuviera parado, ese era su Dios. Esa era la manera de pensar de Labán. Pero Hashem le había dicho que lo iba a proteger. Sin embargo, Jacob duró 20 años bajo la autoridad de un hombre oscuro. No era Jacob oscuro, él era un hombre de luz. Pero Hashem le enseñó a través de ese hombre oscuro a permanecer en la luz. ¿Cuántas veces tú y yo no tenemos gente oscura alrededor que uno dice,
Padre, quita ese jefe que es oscuro, quita ese esposo que de pronto también es oscuro, quita esos vecinos que son oscuros. ¿Cuánta gente en oscuridad, verdad? Pero Hashem tiene esa gente de oscuridad para trabajar con nosotros. Y luego viene y le dice, vuelve a la casa donde me hiciste voto. Y se encuentra con otro hombre oscuro, y ese es Esaú, que era oscuro. Entonces, usted imagínese que Jacob sale 20 años de la mano de un hombre oscuro, y de pronto en el camino le dicen, ya viene Esaú, y el pánico y el miedo se apodera de Jacob. Era una lucha. ¿Cuántos de ustedes no han tenido esa lucha? ¿Cuántos de ustedes no han vivido una lucha espiritual donde ustedes sienten pánico? Hay personas que nos generan pánico. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿usted ha tenido gente que le genera pánico? Sí, he tenido gente que es tan oscura que me genera pánico. Entonces yo puedo entender que Jacob vivió un momento de pánico impresionante, pero se le olvidó algo. Se le olvidó la promesa. Y se le olvidó que Hashem le dijo, regresa que yo estoy contigo. Cuando a ti se te olvida la promesa de lo que Hashem te ha dicho que va a hacer contigo y te llenas de pánico, la oscuridad te domina y te empieza a invalidar espiritualmente. Cuando a ti se te olvida que Hashem te da una promesa, la oscuridad te empieza a caminar más fuerte y te paraliza. Por ejemplo, una enfermedad. Ustedes creen, yo en estos días estaba así, muy delicadita de salud, pero yo tengo que valerme de las armas de la luz, porque si no la oscuridad me domina. La enfermedad quiere venir y dominar a nuestros cuerpos y dominar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos este caso, vemos que Hashem le recuerda a Jacob algo que siempre nos va a recordar a ti y a mí. Ven conmigo a Bereshit 35, 11. Lee el 1. El 1, perdón. Dijo, Adonai a Jacob, levántate y sube a Betel. Después de todo el caos que provocó, todo lo que pasó con el pánico oscuro de Esaú, con el pánico oscuro de Labán, Hashem le vuelve y le dice, levántate, porque yo no te mandé a Siquén. Yo no te dije que estabilizaras en Siquén. Ese es el área donde nosotros a veces nos metemos por la oscuridad de la gente. Entonces hacemos del pánico que nos da, nos quedamos paralizados en un lugar espiritual. Y no nos movemos, y Hashem dice, entonces vuelve a repetirnos. Y mira lo que le vuelve a repetir. Ya le había dicho una vez y se la vuelve a repetir otra vez. Dice, levántate y sube a Betel. Entonces, si se sube, es porque estaba abajo espiritualmente. Abajo espiritualmente. Hashem muchas veces en la palabra de Hashem nos dice, ale allá, súbete de nivel. Porque estás cayendo de nivel de miedo, de inseguridad. Más ahora cuando tú ves esas noticias y la inflación y el problema y la vacuna y esto, eso es oscuridad, todo eso es oscuridad. Si tú no subes de nivel, te paralizas. Y dice, vete, y quédate allí. O sea, le dice, mira, ¿sabes qué? Obedéceme, quédate allí donde yo te estoy mandando a estar. Y dice, y haz allí un altar al Adonai que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le voy a leer el 11 para que vea la posición espiritual. También le dijo, yo soy el Adonai omnipotente, crece y multiplícate. Una nación conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Cuando Hashem ve que Jacob ha caído en una profunda oscuridad, que sus hijos van a Siquén y matan a todos los de Siquén, que aparte de eso su hija es violada. Todo ese proceso espiritual, cuando ve que las cosas se complican en tu casa, cuando los hijos no están en el momento donde tú quieres, cuando el esposo o la esposa no están en el momento que está toda una área complicada, es porque estás abajo de nivel
y el área de oscuridad está arriba de ti, arriba, se está acercando más la oscuridad. Y Hashem te está diciendo, necesito que te acerques a las armas de la luz. Y mira algo que te quiero llevar, algo que me encanta en este momento. Dice que es importante que nosotros entendamos que Hashem, llega Jacob a luchar con el ángel, esas luchas espirituales que tú y yo tenemos que tener, esa lucha no la puede vivir nadie por ti. Tú puedes decir, ora por mí, pero esa lucha no la puede vivir nadie por ti. Solo tú la puedes vivir con Hashem. Venga conmigo a Apocalipsis 2:11 y lea conmigo Apocalipsis 2:11. Y quiero que vea lo que Hashem nos quiere hablar en este momento, donde posiblemente hayan personas aquí que digan, yo tengo una lucha de la oscuridad con alguien y no he podido solucionar eso. Y Hashem nos va a dar una respuesta contundente. Ahí estamos. Dice, Apocalipsis 2:11, dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Sí? ¿Estoy yo leyendo bien? Sí, estoy mal. Perdóname. Vuélvela a repetir, pastor. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venza. Por eso es que la palabra en Jacob es el vencedor. Él sale vencedor. Porque Hashem le está dando a él una palabra para hacer algo ya. Para sube de nivel. Ve a hacer sacrificio. Ve a recordar el voto que tú y yo hicimos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5, Pastor Roberto. Dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como pasó con Jacob. Cuando él confiesa al ángel de Adonai, confiesa el nombre de Jacob. Y luego le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. El verso 9. Y mira, dime. El capítulo 35, verso 9. Apareció otra vez Adonai a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo Adonai, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Mire cuántas veces Hashem nos dice, tienes que vencer esa oscuridad, tienes que ser ese Labán y tienes que vencer ese Esaú espiritual. Pero ¿cómo? Con las promesas de Hashem. ¿Qué es lo que Hashem nos ha dicho a nosotros que va a hacer por nosotros? ¿Qué dice? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré tu Elohim, y él será mi hijo. El que venciere, no dice el que lo venzan. Esaú, el espíritu, la oscuridad de Esaú no podía vencer a Jacob. La oscuridad de Labán no tiene por qué vencer a Jacob, porque Hashem le había dado una promesa y se la tiene que recordar en el capítulo 35. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes hoy a pensar en esa área. ¿Dónde está el Labán de tu vida? Porque habían dos campamentos, uno adelante y otro atrás. Hashem va adelante, cuidando abriendo camino, pero va con nosotros también atrás, cuidando nuestra retaguardia. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy en Hashem? ¿Será que Hashem nos está diciendo hoy, levántate? Y te está diciendo a ti, y sube. O sea, sal de ese nivel bajo en donde estás, en ese pecado, en esa área, y sube de nivel. Y acuérdate que tenemos un voto. Cuando tú empiezas a subir de nivel, la luz comienza a agrandarse en tu vida y las tinieblas comienzan a disiparse en tu corazón. Camilito. Tremendo.
Tremendo, qué maravilla. Amén, así es. Y en este parashá yo creo que también hay un tema del cual se ha hablado y se habla, por supuesto, en la Torá, en el Haftará y en el Brit Hadash, y es bajar la cabeza. Bajar la cabeza. Aunque sabemos que todo este proceso que Jacob ha desarrollado es, por supuesto, algo que él, de tener miedo, lo hace. De una forma u otra, él quiere presentarle ante su hermano Esaú unos regalos, y es bajar la cabeza, ¿sí? Es decir, oye, aquí estoy. Dice la palabra que hasta 7 veces se bajó a tierra en forma en contra de Esaú para decirle, oye, perdóname, quiero que me perdones, quiero reconciliar, quiero arreglar esto. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros hoy, porque lo vemos también en la vida de Yeshua. Cuando vaya conmigo al libro de Mateo, y ahí mismo nos habla la escritura, estas hermosas palabras. Nos dice el libro de Mateo capítulo 23, verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, esa arrogancia de Esaú verdaderamente fue castigada. El libro de Oseas capítulo 12 verso 2, en Abdías capítulo 1 nos habla acerca de cómo Edom, después, ya muy largo después en la historia del pueblo de Israel, Esaú, Edom, las generaciones de Edom toman las pertenencias de Israel cuando comienzan a pasar diferentes cosas. Cuando Jacob, en el sentido de Israel, cae en algunas cosas, Esaú se ríe. O sea, Edom causa risa de lo que está pasando con Jacob, y verdaderamente, en vez de ayudarle, dice la palabra en Oseas, en vez de ayudarle a tu hermano, trajiste delante de ti una alegría de que tu hermano haya tropezado. Y eso verdaderamente es algo muy, muy grande para cada uno de nosotros, porque creo que este parashá nos enseña dos cosas. Una vez más, bajar la cabeza. No lo dice el libro de Lucas, sino lo dice el libro de Mateo. Y cuando estamos delante de una circunstancia donde hay una situación difícil, no importando lo que vaya a pasar al final, tenemos que pedir perdón. Número 1. Y número 2, significa que tenemos que seguir con esa persona permitiendo lo que primero que todo nos abuse, que falte a lo que ha dicho. No, podemos pedir perdón, y cada persona se puede ir por sus propios caminos, como lo vemos, por supuesto, en esta historia. De la misma vez, como lo vemos también con Abraham y con Lot. O sea, que cada dos personas toman su propio camino, pero lo importante es pedir perdón, y eso es muy importante para aprender en el día de hoy. Ahora, una parte muy importante también de todo lo que se ha dicho en el día de hoy es la historia, por supuesto, de Jacob luchando con ese ángel. Yo creo que hay una parte muy importante para cada uno de nosotros, porque recordemos que aunque Jacob es uno de los grandes patriarcas, creo que es bien importante entender que todos estos hombres de los cuales vamos a comenzar a tocar durante estos parashás son hombres de carne y de hueso. Y que van a cometer sus errores. El rey David cometió errores, ¿sí? Todos estos hombres van a cometer errores, pero podemos aprender de sus buenas cualidades. Y es que en esta historia, que Jacob luchó por sus bendiciones. Que iba a ser procesado, claro que sí, porque cada uno de nosotros tenemos que ser procesados en diferentes áreas, pero la palabra dice que luchó por su bendición. Y es allí donde se le cambia también, por supuesto, su nombre. Así que si sabemos que tenemos una promesa en nuestra vida, si sabemos que verdaderamente queremos entender nuestra identidad en nuestra vida, tenemos que saber también luchar por las bendiciones que Adonai tiene para nosotros, porque Adonai después le dice, oye, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. Y es bien importante, ahí ya es un paréntesis en sí, un lado, pero qué interesante que cuando Jacob sale de los fundamentos, digamos, que él ha establecido, que Abraham y Isaac han establecido, en el sentido de que va a Egipto, a Mizraim, y cuando entra otra vez al territorio profético, una vez más tiene que Adonai repetirle la bendición a él. O sea que una vez más, ya entraste a territorio una vez más de bendición, y otra vez te tengo que bendecir, y lo vemos en el parashá de esta semana. Saber nuestra identidad, bajar la cabeza, ser humildes. Mateo capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas, de la bendición, de la humildad en nuestra vida, porque sabemos que si nosotros tenemos la promesa, Jacob tenía la promesa,
entendía que había algo grande que Adonai quería hacer con él, pero vemos también miedo, como lo decía la pastora Pili. Había mucho miedo en la vida de Jacob, y esto lo llevó a él a tener mucha confusión. Hizo cosas en esta historia que, aunque se ven buenas, en verdad estaba también cometiendo errores. Una de ellas es no haber ido al lugar que le prometió a su hermano Esaú. Ahora, cualquier persona va a decir, no, él hizo esto para que verdaderamente no lo matara Esaú. No, él había quedado con su palabra en algo, había hecho voto en algo, y verdaderamente se va a un lugar completamente diferente. Adonai le dice en el versículo, regrésate a Betuel, al lugar de la luz, al lugar donde tú me hiciste pacto, donde tú me prometiste un día en casa, en este mismo lugar, en Betuel, de que si yo te bendeciría grandemente en la casa de Labán, tú regresarías aquí a hacerme voto. Y por eso digo, aunque son grandes hombres del Eterno, van a cometer errores, y eso es lo que vamos a comenzar también a ver en la vida de este parashá. Aprender de estas diferencias para que también nuestras siguientes generaciones después no cometan los mismos errores. Ahora, ¿hay una generación perfecta allí? No lo hay verdaderamente, porque verdaderamente necesitamos al Mesías, y yo creo que eso es muy importante, porque vemos errores en la vida de estos hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos al Mesías. Si Jacob, si Abraham, si Isaac hubieran sido perfectos, no hay necesidad del Mesías. Entonces hay una necesidad del Mesías, y lo vemos necesitado en cada uno de estos hombres. Y vemos de que aunque Esaú, por supuesto, es un hombre completamente terrible, comete sus errores, hace todo, después vemos que también hay esa iniquidad, ese pecado, digamos, de Caín, del principio, también en la vida de Siquem, como ellos actúan en sus propias fuerzas, y Jacob literalmente los maldice. Justo cuando Jacob está muriendo, ya después por supuesto saltándonos un poco más adelante en la historia, después ya en la tierra de Gosen, y él está a punto de morir, otra vez les repite y les dice, ustedes hombres de ira. Y después también en la bendición de Moisés en Devarim, cuando les entrega a las tribus la tierra, Siquem y estos dos hermanos tienen las tribus más pequeñas de la bendición del pueblo. Así que verdaderamente qué interesante que todavía vemos ese pecado. Y una vez más, lo importante de todo esto es que necesitamos el Mesías, que necesitamos al Mesías. Y yo creo que necesitamos entender eso en el día de hoy. Vamos a aprender de estos hombres, vamos a ver sus errores, pero también tenemos que entender que el hombre perfecto, Yeshua HaMashiach, está a punto también de entrar en la historia, como lo hemos visto, ¿no? Hemos visto el ángel de Adonai, después lo veremos en Josué, como pelea con el pueblo de Israel. Qué interesante todo esto, amados pastores. Algo que me llama mucho la atención, Camilito, de lo que estás compartiendo en este momento es, fíjate que la parte donde culmina el evento del Parashá, que es en el capítulo 35, y vuelvo a repetirles el versículo de 35:1, dice, dijo Dios a Jacob, dijo Yahweh a Jacob, levántate y sube a Betel. Algo que tiene que ser resaltado en el Parashá del día de hoy es cómo concluye este Parashá. Vete a Betel porque necesitas luz. Acuérdense que la ciudad de Betel era la ciudad de la luz, el almendro, ¿no? La iluminación. Dice, vete a la luz, vete a la Torá. Necesitas Torá, necesitas alumbramiento. Pero saben, toda la oscuridad con la que estaba trabajándose en ese momento entre Labán y Esaú culmina en el verso 3, donde quiero que veas. Bueno, la vamos a leer desde el verso 2 del 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Quiero que lea eso de una. Quiero que lea exactamente. Él se dio cuenta de que algo estaba pasando en el campamento de Israel. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. O sea, no me van a subir a Betel impíos, profanos, con oscuridad. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, se da cuenta que en el campamento se había traspasado la oscuridad de Labán, que era el que tenía dioses, ¿se acuerdan?
y se da cuenta que los vestidos de ellos necesitaban ser traspasados en luz. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Con la palabra de Hachén en el verso 1. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Adonai, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Wow, ahí es cuando a él se le da el alumbramiento y él dice, wow, ahora entiendo cuál ha sido toda esta batalla espiritual. El pueblo se había contaminado con dioses. Le dice, limpiaos. H le dice, esta gente va a hacer ali allá y necesito que la lleven limpia. Y muden sus vestidos. Cambien su ropaje espiritual, porque vamos para Betel. Cuando una persona se da cuenta del nivel en el que ha caído, y Hachén le dice, mira, deja tus dioses paganos, deja tu María, deja tu Guadalupana, deja tus dioses paganos. Ahora, límpiate, múdate espiritualmente y ve a Betel, al altar de Hachén. Sube de nivel al almendro, a la Torá viviente. Pero mucha gente se quiere acercar a la Torá impura, a la Torá sin vestirse espiritualmente. Y ahí es donde está el gran problema. Entonces se vuelve una guerra espiritual. Shabbat se vuelve una guerra espiritual. Torá se vuelve una guerra espiritual. Las Moedín, todo se les forma una guerra. Porque todo está contaminado de oscuridad. ¿Qué tal si hoy nos vestimos de las armas de la luz en Yeshua? Y yo quiero invitarles a todos ustedes, con el pastor que va a ser su final, a que nos preparemos a un final hoy de ministración espiritual en la palabra. Bueno, muy bien. Mi final para el mensaje de hoy es recordar que enfrente a la problemática que estaba viviendo Esaú, lo primero que él hizo, incluso antes que la oración, fue preparar una estrategia de emergencia. Dividió el campamento en dos. Si toman a uno, salvaré el otro. Inmediatamente entra en su proceso de adoración, de tefilá, obviamente, de adoración, de gratitud, de pedir con sabiduría y con entendimiento lo que puntualmente requiere en su oración y presentar estas ofrendas o presentar estos regalos que apaciguarían la carga que venía sobre él. En este parashá, para concluir, recordemos, creo que no lo podemos pasar por alto, en el capítulo 35, verso 16, nos narra muy brevemente el fallecimiento de Raquel, al momento del parto y por supuesto el nacimiento de Benoni, quien será Benjamín, el último de los hijos de Israel. Y también en este mismo parashá, al cierre del parashá, nos encontraremos también justamente con la muerte de Isaac. Y me llama poderosamente la atención porque dice que exhaló, después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manred, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Por favor, préstele mucha atención a los datos de la edad, porque cuando sumemos, eso lo vamos a hacer un poco más adelante, cuando sumemos la edad de Abraham, a los 175 años muere. Isaac está muriendo en este parashá a los 180 años. Posteriormente, cuando lleguemos al fallecimiento de Jacob a los 147 años y cuando veamos la muerte de José, que va a ocurrir a los 110 años, nos encontraremos con una revelación maravillosa respecto a estas fechas importantes. Entonces, dice que exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y le sepultaron, ¿quiénes? Esaú y Jacob. ¿Quiénes sepultaron a Abraham? Ismael e Isaac. Qué importante que aún en medio de las diferencias entre hermanos, en este momento sublime de despedir a su padre, tanto Abraham como Jacob estuvieron presentes sus dos hijos. Esto significa que en medio de toda adversidad, siempre el amor paternal. Porque ¿qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y evidentemente ellos pudieron honrar la muerte tanto de Abraham como honraron la muerte también de Jacob. Así es que, mis amados hermanos, el tema se llama el completo entrenamiento de Emuná. Depender de la promesa de Hachén. Camilo, tu perla de cierre, tu fin, ¿cuál es
el mensaje que te deja esta parashá para el cierre. No, definitivamente yo creo que a lo que iba, lo que hablé el día de hoy, eso fue lo más importante, bajar la cabeza. Humildad. La humildad, sí, Ujú, bajar absolutamente. la cabeza y estar verdaderamente en el propósito que Adonai ha hecho, porque creo que otra de las cosas que la pastora Pili, una vez más lo repito, lo mismo, el miedo verdaderamente llevó a Jacob a actuar y hacer cosas que aunque lo leemos, a lo mejor en el nivel 2 lo leíamos como wow, hizo algo tan bueno, no, fue el miedo que verdaderamente entró en la vida de Jacob. Él debería haber también ya determinado en su vida de que él era el patriarca, de que él era el hijo de la promesa que iba a llevar a este pueblo a la bendición y necesitamos aprender de esto, para que una vez más podamos nosotros no cometer esos mismos errores. Uh-huh. Pero al final del día, como lo leemos en el Brit Hadasha, lo vemos una vez más en nuestro amado Yeshua, como él mismo nos dice, el que verdaderamente quiere enaltecerse es el que va a servir, es verdaderamente el que está en la Torá, el que está en la justicia y la bondad, en honor, que está verdaderamente buscando el rostro de Adonai en todo momento, el que verdaderamente va a recibir bendición. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.